relación al proyecto de ley con el cual mi persona y muchos de mis colegas estamos en total desacuerdo. ¿Por qué? Porque va en contra de la jurisprudencia nacional e internacional. Erwin, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar acá. Acá ocurrió una cosa muy importante, más allá de la persona, y es la siguiente. Yo doy una información sobre algo irregular que está ocurriendo en la Municipalidad de Lima. En la Municipalidad de Lima Metropolitana se tiene contratado un servicio de recojo de residuos sólidos y disposición final de residuos sólidos con una empresa que se llama Innova Ambiental. Esa empresa se llamaba antes Relima, que fue la del escándalo Comunicore, como ustedes recordarán. Y el problema es que el contrato con esta empresa está vencido desde hace más de 7 años y no se convoca una nueva licitación. Y además de esto, el precio que se paga por este servicio, según las referencias, no según mi opinión, mis palabras, por los reportes técnicos, los reportes de otros proveedores y por información pública difundida ampliamente, está bastante por encima de lo que se paga, lo cual significa un perjuicio económico para la municipalidad. Bueno, por decir esto, me procesaron, me denunciaron por difamación agravada y me han perseguido, Erwin, ¿cuántos años? ¿4 años? ¿Cuánto ha durado esta pesadilla? ¿5? Prácticamente 5, desde el año 2018, ¿no?, en que tú emitiste estas opiniones, estas informaciones sobre asuntos de alto interés público. Y eso creo que tenemos que rescatar. ¿Por qué? Porque no es una opinión sobre un asunto de interés privado. Es un asunto que es de interés absolutamente de toda la sociedad. ¿Cuáles son los costos que se le estaba cobrando a la Municipalidad Metropolitana de Lima por el recojo de los residuos sólidos? Entonces, lo que señalaron es que tus expresiones constituían o eran de naturaleza difamatoria respecto a los intereses de la empresa Innova Ambiental. Y recuerdo, aún que tú señalaste, que Innova Ambiental con la Municipalidad Metropolitana de Lima habían suscrito un contrato, que este ya estaba vencido, que el compromiso inicial eran que los camiones puedan justamente luego pasar al dominio de la municipalidad, de que había habido ciertos conflictos, de que había una investigación. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en el proceso? Nosotros hemos demostrado, en primer lugar, que la querella estaba mal planteada, porque ni siquiera señalaban cuáles eran las expresiones presuntamente difamatorias, sino que por sobre ello hemos acreditado totalmente, y así lo ha señalado también el órgano jurisdiccional, de que no constituyen justamente delitos contra el honor de la persona jurídica. ¿Y por qué? Porque en primer lugar son asuntos de alto interés público, pero además nosotros presentamos documentos en que con anterioridad a tus expresiones de julio de 2018 ya existía una investigación preliminar por los mismos hechos. El Ministerio Público estaba investigando estos hechos, la ejecución de este marco contractual, y por lo tanto la opinión que tú diste justamente reflejaba esa preocupación ya de una institución pública que tutela los intereses de la sociedad. Pero acá sí quisiera precisar tal vez un aspecto técnico, que la Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria 1/2017 señaló los estándares de prueba para ir avanzando en el proceso penal. Entonces la Corte Suprema señala, para abrir una investigación preliminar, uno solo necesita una sospecha simple. Y para formalizarla, uno ya necesita una sospecha reveladora. ¿Y qué es lo que sucedió en este caso? Antes de que tú emitas tus expresiones, existió una investigación preliminar, es decir, una sospecha simple de parte del Ministerio Público respecto a estos hechos. Tú das la información, pero posteriormente a la información que tú das, el Ministerio Público no archiva el caso, sino que sostiene, en base a los actos de investigación que habría recabado, que merecía formalizarse la investigación preparatoria. Entonces, al momento que tú emitiste tus comentarios, tu información, ¿no?, tus expresiones, al momento posterior, el Ministerio Público avanzó en su grado de sospecha. No disminuyó. Claro. Aumentó. Ahora, el asunto de fondo, Erwin, acá, y por lo que yo te he convocado, es porque está en este momento una discusión sobre el endurecimiento de penas con respecto al supuesto delito de difamación cometido por periodistas, que en realidad puede ser un instrumento muy peligroso. Y este caso es significativo porque al final, ¿cuál es el tema?
hace más de 7 años que la Municipalidad de Lima, y yo no sé qué le ha pasado a Rafael López Aliaga. Cuando estuvo acá sentado, dijo que una de las primeras cosas que iba a hacer, iba a resolver. Bueno, estamos junio, Rafaela, estamos junio, y no pasa nada con ese contrato con Innova Ambiental, porque lo que resolvieron fue increíble. Dijeron, creo que les daban 120, 180 días, cuando venció la concesión que tenían, para que presten el servicio mientras se hacía la licitación, y a eso agregaron o seguirán al prestando hasta que se realice la licitación. Entonces no se hace nunca la licitación, entonces van a seguir prestando el servicio para siempre. Es decir, de una manera que es irregular. Eso no es regular, eso no es el procedimiento adecuado para hacer las cosas. Y es cierto, eso es una decisión de la municipalidad, es una responsabilidad de la municipalidad. Ese lado no se lo puedes atribuir a la empresa, sino a la municipalidad. Lo cierto es que las cosas siguen donde están. Acá quiero precisarte algo en relación al proyecto de ley con el cual mi persona y muchos de mis colegas estamos en total desacuerdo. ¿Por qué? Porque va en contra de la jurisprudencia nacional e internacional. Por ejemplo, la Corte Suprema, ya en un recurso de nulidad 1721-2019, ha señalado justamente que tratar de sancionar expresiones que critican a los actos funcionariales de quienes están en la administración pública puede generar un desaliento de la participación democrática de todos los ciudadanos. Y eso también ha sido reiterado o señalado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Kimmel versus Argentina, y también por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el caso, si mal no recuerdo, Damor versus Dinamarca, ¿no? En estos han señalado que justamente cuando se trata de asuntos de alto interés público, lo que importa, incluso se debe admitir expresiones altisonantes, ¿no? Que a algunos les parezca que tal vez están subidas de tono, pero justamente se permite desde un juicio de proporcionalidad porque es un asunto de alto interés público que merece ser criticado, ¿no? El acto funcionarial no está protegido por los delitos contra el honor. Y creo que esa es una gran confusión, porque cuando uno critica el acto funcionarial no estás criticando a la persona. ¿No? Hay que dirigirnos con respeto hacia la persona, pero podemos criticar incluso altisonantemente todos los actos funcionariales de cada uno de los servidores y funcionarios públicos. Claro, porque al final, ¿cuál es el tema? Que yo me he pasado 5 años litigando en este tema, se ha ganado en todas las instancias, pretendían seguir apelando, al final un juez ha dicho, oiga, esto ya prescribió, no tiene sentido que ustedes sigan insistiendo, porque además las resoluciones siempre han sido en el mismo sentido. Acá no hay motivo para una demanda por difamación, pero ¿qué es lo que pasa? Que me mantienen ocupado. O sea, estoy ocupado en defenderme de una acusación que no es cierta, que no es correcta. Me están acusando de un delito que yo no he cometido, pero estoy ocupado en defenderme de eso. Es que justamente hay que entender que el proceso penal genera una preocupación de por sí en todos los ciudadanos que son sometidos a este, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen las personas que tratan de limitar la libertad de expresión? Justamente es mantener ocupado al periodista, ¿no? Al ciudadano que está criticando los actos funcionariales. Este caso ha iniciado después de tus expresiones del 2018. Primero se declara no al lugar de plano. ¿No? En el 2019 se declara no al lugar de plano. Y en el 2021 la Sala Superior simplemente dice, bueno, declárese nula, ha estado indebidamente motivada, y se vuelve a iniciar el proceso. Y el órgano jurisdiccional de manera contundente señala que esos hechos no constituían delito. Y por lo tanto, te absolvieron, no te prescribieron en primera instancia, te absolvieron. Pero justamente como quienes intentan limitar la libertad de expresión quieren mantenerte ocupado, entonces apelan, interponen, deducen nulidades. Ha subido justamente esto a la Sala Superior de la Corte de Lima, y por el tiempo que ha transcurrido, casi 5 años, simplemente han terminado señalando de que ya ha prescrito. Claro, ¿no? Ya no pueden seguir con esto, pero a mí lo que me apena, sinceramente, es que, es decir, ¿cuál es la motivación, en mi caso y de los periodistas? El interés público. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a recibir servicios de calidad a los precios justos, ¿no es cierto? Y que el manejo de los recursos públicos sea el adecuado. Entonces, acá había un problema porque se decía, oiga, esa concesión ya venció, tiene más de 7 años, en este momento más de 7 años de vencida.
Es una irregularidad total. O sea, ¿cómo puede ser posible que eso esté ocurriendo en la Municipalidad de Lima? En segundo lugar, se está diciendo, oiga, un momentito, se está pagando más de lo que debía pagarse por ese servicio. Entonces, esa situación también implicaría un perjuicio para la ciudad. Entonces, ¿por qué el señor alcalde, Rafael López Aliaga, no hace lo que sus antecesores no hicieron? Que es o convocar a una licitación o contratar directamente o lo que sea, pero salirse de este estado de cosas que es totalmente inaceptable y totalmente irregular. Y quiero acá precisar en todo lo que estás diciendo, Nicolás. Tú acá no estás criticando a la persona. En todo lo que acabas de decir en estos precisos momentos estás criticando un contrato, los precios pactados y la ejecución de ese contrato. ¿Has cometido un delito contra el honor? Por supuesto que no. Estás criticando incluso, me parece de manera muy clara, muy contundente, el acto funcionarial que ha realizado la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo ejercicio justamente incide en la satisfacción de los intereses públicos de todos los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, incluso tú podrías exaltarte, ¿no? Podrías dar críticas mucho más fuertes, que no lo estás haciendo, pero podrías, porque estás tutelado por el derecho a la libertad de expresión e información. Claro, el problema, tenemos que terminar, Erwin, pero lo increíble de esta historia es que 5 años después regresamos a que yo tenga que hacer la misma pregunta que hice hace 5 años. ¿Por qué seguimos sin que se convoque a una licitación, a una contratación o a lo que fuera? Porque el contrato que tiene Innova Ambiental está vencido y por alguna extraña razón que yo no logro explicar y que me hace pensar mal de los funcionarios, no lo hacen. ¿Por qué? La respuesta tenía que darle a Rafael López Aliaga. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir la pregunta 5 años después de esta pesadilla judicial que hemos vivido. Muchas gracias. Esa es la labor de los medios. Muchas criticar gracias. y exigir a los Pero funcionarios por supuesto. públicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.